Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos nuevamente en Teología la Biblia o Tabernáculo de Adonai. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado transmitiendo desde hace meses a través de este medio, hablando de lo que es Nehemías y las puertas de Nehemías. Vamos a ir a Proverbios capítulo 20, verso 18. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hacen guerra. Bueno, vamos en el nombre de Jesús. Estamos continuando con las puertas del caballo, ¿verdad? Ahí nos quedamos la semana pasada porque estamos volviendo estamos transmitiendo lo que es el estudio de las puertas, cómo limpiar, qué significado tiene para la iglesia, cómo limpiar nuestras vestiduras, porque el Señor en cualquier momento va a venir. Es una venida que estamos viendo a través de todo lo que se está cumpliendo a través de la palabra de Dios, y debemos la iglesia de prepararnos, estar nosotros limpios, estar nosotros preparados. Y hemos visto la semana pasada la puerta de los caballos, y entonces acá vemos en Proverbios capítulo 20 verso 18: los pensamientos con el consejo se ordenan. Dice, con el consejo se ordenan. ¿El consejo de qué? De la palabra. Y con dirección sabia se hace guerra. Nosotros estamos en una guerra. Vimos que la puerta de los caballos, nosotros como iglesia tenemos una guerra espiritual. Aunque nosotros no vemos, el enemigo constantemente está tratando de destruir a la iglesia, para que la iglesia se adormezca, y es de ahí donde salen las vírgenes insensatas que no tienen sus lámparas, no tienen aceite y están cabeceando. Pero cuando nosotros vamos al consejo de la palabra, esa es parte de edificar y levantar la puerta de los caballos. Este es un repaso que estamos haciendo, pero si tú quieres ver exactamente todo lo que es el contenido de la puerta de los caballos, puedes ir ahí a lo que es teología, estudio de teología la Biblia, donde está la parte 1, la parte 2, desde la puerta de las ovejas hasta la puerta de la cárcel. Bendiciones, hermano Juan Mauro, bendiciones y saludos. Qué bendición que siempre está ahí conectado viendo estos estudios. Y entonces vemos en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Yo solo voy a leer una porción, usted lo puede leer en su casa, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las maneras que como nosotros podemos reedificar esta puerta y estar preparados como soldados que fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo, es tener esa armadura que hemos estado estudiando anteriormente, qué significa cada parte de la armadura. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, porque dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Solo vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del maligno de una sola manera, y es tener esa armadura en Cristo Jesús. Bendiciones, Damaris. Bendiciones, amados del Señor, un saludo cordial. Proverbios capítulo 21 verso 31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hemos estudiado anteriormente, recopilando, que Dios había dicho que no deberían de tener su pueblo tantos caballos, ya que si no, le iban a dar la gloria a los caballos y no a Dios. Y aunque los ejércitos tenían su confianza en los caballos, como hoy en los tanques, en las bombas que destruyen, nuestra confianza está en Jesucristo. Y dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Bendiciones, saludos desde Perú. Gracias, hermano Juan Mauro.
Bendiciones. Entonces vemos acá que es necesario que la iglesia se esté preparando en todas esas puertas. Son puertas que nosotros podemos abrir y cerrar. Debemos de cerrar esas puertas al mal, esas puertas que traen pecado, esas puertas que traen destrucción, pero abrir y edificar esas puertas que están destruidas, porque el pueblo de Dios tenía un lugar donde se consagraba allá cuando fue el tiempo que regresaron de la cautividad y adoraban a Dios, pero los muros estaban rotos, los muros no estaban edificados y las puertas estaban destruidas. Entonces Dios usó hombres de valor, hombres que amaban el servicio al Señor, y los levantó y reedificaron esas puertas. Hoy en día es nuestra vida espiritual la que tiene que levantarse, porque mucha iglesia muchas veces va a adorar al Señor, pero dentro de sí todavía no ha limpiado esas vestiduras. Hay cosas, ataduras que trae ancestralmente o situaciones que están pasando, y es necesario que levantemos esas puertas espiritualmente a través de esos ejemplos que nos dejó en el libro de Nehemías, guiado por el Espíritu Santo. La puerta de la cárcel, dice en Isaías 42, verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hemos hablado de las puertas de la cárcel. Muchas personas están en prisión, prisioneras. Hemos aprendido, la palabra de Dios nos enseña que el que peca es esclavo del pecado. Y hay personas que están en esas prisiones y no pueden salir de ahí. Hay ataduras que no les deja avanzar, que aunque anhelaran en su corazón salir de algún vicio, de alguna situación, esa sed que tiene el alma por situaciones de iniquidad, siguen practicando el pecado y están encarcelados, tienen ese yugos, tienen hierros en sus manos que amordazan su vida y no les puede dar esa libertad para seguir adelante. Bendiciones. Janel, ¿me puedes traer mis lentes, por favor? Porque entonces no veo bien sin los lentes y se me olvidó traerlos. Entonces vemos aquí que es necesario que nosotros, para salir de esa cárcel que muchas veces se trae espiritualmente, ancestralmente, nosotros podamos usar todas las herramientas que el Señor nos dejó a través de la palabra de Dios. Y esa es, hemos hablado anteriormente, es congregarnos, es la oración, es la alabanza. Hemos hablado del ejemplo, cómo Pedro estaba prisionero, pero cómo el Señor lo levanta, cómo el Señor le quita, gracias, cómo el Señor, ahora sí creo que sí los voy a ver bien. Hoy sí. Hoy sí, más o menos. Vamos a ver, sí, Janet Hidarraga. Les saludo acá de Colombia. Muchas bendiciones. Ay, bendiciones, amada del Señor. Que el Señor bendiga su entrada y su salida y a toda su familia. Hipolio González, bendiciones. A todos mis hermanos que están ahí conectados, Dios me los bendiga y que el Señor les dé más y más de su palabra y su presencia en sus vidas y en sus casas, porque la bendición de Dios no es oro ni plata, eso es añadido a conforme a nuestras necesidades. El Señor nos da, pero lo más importante que un hijo de Dios debe tener en su vida es la presencia de Dios en nuestra vida. Sea que estemos enfermos, o sea que estemos sanos, sea que estemos tristes, o sea que estemos alegres, bendito sea el nombre del Señor. Damaris, saludos desde del Bronx de Nueva York, bendiciones, amada hermana, ¿cómo están por allá? Que hemos visto que hubo muchas inundaciones. El Señor me los guarde y me los bendiga a todos mis hermanos allá en Nueva York. Janet, bendiciones, sí, hermana, amén, amén. Entonces vemos que la cárcel
es cuando las personas están prisioneras. Pero decía, vimos a Pedro como el Señor le liberó de la cárcel. Y el Señor le dio, a pesar de que él tenía grilletes, porque él dormía, él estaba adormecido. A veces, porque uno está adormecido espiritualmente, el espíritu está a veces dormido y hay que despertarlo. Muchas veces cuando una persona tiene problemas mentales, a veces viene de generaciones, viene porque pasó una situación traumática, sus antepasados, o dice que está bien, hermana Damaris, estamos bien por la misericordia de Dios. Qué bendición, hermana Damaris, me alegro que estén bien y que Dios guarde a cada uno de mis hermanos allá y también en cada parte que se inundó. En México también hubo bastantes inundaciones, pero el Señor va guardando nuestras vidas y nosotros vivimos para Cristo, y si nos toca partir es porque vamos a la presencia del Señor. Para nosotros el morir es una gran ganancia, pero el Señor nos va guardando y no nos vamos ni antes ni después del día que el Señor tiene estipulado en sus libros. Cindy Estrada, bendiciones desde Guatemala, mi patria amada. Bendiciones a mis hermanos de Guatemala. Yo soy de Guatemala y toda mi familia es de Guatemala. Continuando acá con la puerta de la cárcel, es necesario que nosotros no nos adormezcamos, porque muchas veces solo vamos a la iglesia. Hoy ya llegué, hoy domingo, hoy es oración miércoles o no sé qué día, y ya solo le decimos a nuestra alma, pero no hay una relación. Entonces Pedro estaba adormecido y por eso él estaba preso, pero el Señor, en medio de su adormecimiento, el ángel lo tuvo que mover para despertarlo y rompió sus grilletes. Pablo, en medio de la alabanza, cuando adoraron al Señor, en medio de la adoración, la cárcel se abrió. José, en medio de la fidelidad al Señor, porque él tuvo mucha persecución, a través de deseos, él le pusieron esas tentaciones. Recordemos que el linaje de José venía de su madre, que era Raquel, y vemos que ella escondía ahí ídolos. Y cuando vemos la genealogía, el enemigo quería tocar a la puerta, pero la fidelidad de José hizo que toda esa puerta, ese pozo, esa cárcel donde él estuvo, esa esclavitud, se abrieran y le dieran libertad. Es necesario que nosotros trabajemos en aquellas cosas que están obstaculizando nuestra relación con el Señor, que declaremos con nuestra boca al Señor: Señor, yo no te puedo servir por esta situación, pero Él es fiel y Él es un Dios poderoso que puede cambiar todo tu entorno y lo va a acomodar, pero tú tienes que trabajar en oración, en congregarte si se puede, porque en algunos lugares como en Guatemala hoy creo que se daba cierre de las iglesias por tanta situación que está pasando. Pero nosotros podemos congregarnos en nuestro hogar a través de tantos medios que hay para escuchar la palabra, de poner a nuestra familia a orar, de tener esa consagración con el Señor. Entonces, sigamos Isaías 61:1, dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, para que me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los presos. Darles apertura de la cárcel. Dice que nos envió. Esa es parte de las puertas. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras familias, a través de la iglesia, a través de hablarle a un vecino, a la persona que Dios te pone en tu camino, estás llevando eso. Y también hay cosas que se están cayendo en tu vida. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros nos llenamos de la palabra es una fuente inagotable. La palabra es una fuente que no se acaba y que siempre va a edificar día a día tu vida y hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando el Señor venga por nosotros, tengamos esa estatura que el Señor quiere, para que nosotros podamos juntamente con Él ser coherederos. Pero para eso también
hay un proceso en nuestra vida que nosotros debemos de trabajar, porque para eso estamos en esta tierra, para trabajar, porque pronto, muy pronto vamos a nosotros juntamente con Cristo. Néstor Velázquez, a usted no la cambiado. No entendí, hermano Néstor, Dios me lo bendiga. Carlos Alberto, bendiciones. Gracias por estas bendiciones. Aquí el pastor está escuchando y viendo y saludos al hermano Carlos y a todos mis hermanos. Entonces vemos acá que es necesario que el Espíritu de Jehová esté sobre nuestra vida. ¿Y cómo va a estar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita sobre aquellos que le temen y obedecen a su palabra, sobre aquellos que tienen su corazón limpio, porque dice que nosotros juntamente con Él vamos a ser coherederos, y es necesario que nosotros nos preparemos y limpiemos nuestras vestiduras, porque recordemos que en la parábola, cuando llega el hombre y no está invitado, no está de acuerdo a la atmósfera que se está viviendo del casamiento, está como sucio, está mal vestido. Usted tiene que presentarse cuando va delante de un presidente, si le tocara, o una entrevista de trabajo. Usted tiene que estar así lo mejor posible, ¿verdad? Entonces no va a ir usted sucio, no va a ir roto, no va a ir descalzo, sino que usted va a ir bien peinadito, bien bañadito, bien bañadita. Y se va a presentar, y es así como nosotros debemos de presentarnos delante del Señor. Y esas puertas de la cárcel, el Espíritu Santo te va a ir dirigiendo en la cena del Señor. Cuando nosotros dice la palabra que compartimos la cena del Señor, ahí nosotros también podemos ponernos a cuenta, y el Espíritu Santo nos va a ir revelando qué está mal para ponernos a cuentas con Dios, y todos esos yugos vayan cayendo, porque muchos creen que por venir a Cristo ya todo está perfecto, y no es así. Es un proceso, como cuando uno va al doctor, cuando uno está en terapia, lleva un proceso que muchas veces duele, que muchas veces cuesta. A veces por eso es que es necesario que nunca pongamos nuestra mirada en los hombres, porque los hombres, nosotros seguimos fallando, seguimos como seres humanos y estamos en busca de alcanzar la estatura del varón perfecto. El único justo, el único verdadero, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y en Él, exclusivamente en Él, debe estar nuestra mirada. Gálatas 2, del 19 al 21. Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hay que morir por la ley, ¿verdad? Aquí hay mucha confusión, yo lo veo todos los días y no sé por qué, pero todos los días pasa el mismo pleito cuando alguien comenta: yo estoy bajo la ley o yo estoy bajo la gracia. ¿Y qué debemos de vivir, bajo la ley o debemos de vivir bajo la gracia? Entonces, aquí Gálatas nos lo aclara, porque dice que morimos por la ley, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es pecado. Olga Lidia Ramos, bendiciones, bendiciones, amada del Señor. El Señor le guarde y bendiga su entrada y su salida y toda su casa. Entonces, nosotros sabemos que si robamos, eso es pecado. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo lo que estaba escrito en la ley, que dice Pablo que nosotros éramos muchos de ellos, algunos fornicarios, hechiceros, mentirosos, idólatras, asesinos, etcétera, etcétera. Y dice, muchos de nosotros éramos de toda esa lista, muchas cosas. Pero cuando venimos al Señor a través de la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros sí vamos a guardar la ley, pero no significa que no vivamos bajo la gracia.
No podemos vivir bajo la ley sin la gracia, ni bajo la gracia sin la ley. Nosotros éramos todo eso que dice la palabra que no debíamos de hacer, pero ahora en Cristo Jesús no lo vamos a hacer, y no es por obligación, sino porque ya Cristo mora en nosotros. ¿Cómo vamos a ir a robarle a un hermano o a un amigo si sabemos que es pecado? ¿Cómo vamos a engañar a nuestro prójimo si la palabra nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Entonces, eso de vivir bajo la ley o bajo la gracia, no se puede una sin la otra. Tenemos que tener esa gracia porque ahora somos salvos por gracia, pero guardar la palabra de Dios. Bendiciones, sierva Amparo Gutiérrez. Bendiciones, amada del Señor, de Barranquilla. Saludos allá a Barranquilla. Un día de estos vamos a conocer allá en Colombia, Barranquilla. Entonces vemos cómo Dios transforma nuestra vida, ha transformado nuestra vida por esa gracia. Y ahorita estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero nosotros aún somos pecadores, y de eso se trata estas puertas, de cerrar todo y reedificar todo aquello que nos aleja de tener todas esas bendiciones que vienen de lo alto para nosotros. Y el Espíritu Santo nos ha dejado acá cómo ser libres, cómo terminar nuestra carrera en Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos hacer nuestra voluntad sin la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos decir los que estamos en la gracia, ay, yo no creo en lo que dice la Biblia, si es que eso fue para el Antiguo Testamento. Claro que no. Sigue vigente la palabra de Dios en nuestra vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con la situación que ahora nuestro sábado para nosotros es Cristo Jesús. Nosotros lo celebramos todos los días amanecemos y le damos gracias al Señor. La palabra de Dios nos enseña, dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, cada mañana pongamos nuestra vida en el Señor. No vamos a esperar que sea Sabbat para nosotros adorar a nuestro Dios. Claro que con esto no digo que los que adoren a Dios el día sábado y tengan un día especial, el Señor no lo reciba. Imagínese que usted es padre o madre y usted cumple años un día martes, pero sus hijos solo pueden llegar el día sábado a celebrarlo. Usted no se va a enojar porque es el día que ellos tuvieron ese descanso para estar con usted y la llevaron a comer o lo llevaron a comer, a celebrar, y usted se va a alegrar aunque haya pasado otro día, su día. Igual todos los que estamos bajo la gracia, cuando le celebramos todos los días al Señor, los lunes oramos, los martes nos reunimos, los miércoles cantamos, los sábados ahí haciendo el oficio, vamos adorando al Señor. No podemos criticar a los que guardan el sábado, ni a los que guardan todos los días, a los que ayunan como a los que les cuesta ayunar, pero ahí están doblando sus rodillas. Cada uno va a tener su levantar conforme el Espíritu lo vaya haciendo crecer. E incluso los grandes hombres de la ley, los grandes Moisés, Isaías, Jeremías, Elías, cada uno de ellos tenía una gran falla, pero también tenía grandes virtudes. Y Dios fue trabajando en todas esas fallas. Pedro traicionó al Señor. Sí, traicionó al Señor, pero Dios trabajó en esa área y luego dio su vida por el Señor. Fue un cambio que el Espíritu Santo hizo. Moisés era tartajo y también asesino porque mató y tuvo que salir huyendo y toda la cosa. Pero Dios, imagínate, después Moisés que dice, Señor, no hagas destrucción de este pueblo, porque Dios le propone, sabes que este pueblo no hace caso, este pueblo hace lo que quiere, entonces, ¿sabes qué? Si quieres yo te hago otra nación de ti, de tus hijos hacemos otra nación. No, Señor, bórrame de tu libro, pero por favor, ya nos sacaste, sigamos adelante. Aquel que era asesino, trabajó el Señor, el Espíritu Santo trabajó en esa vida de Moisés. José era algo como
contaba sus sueños, sus anhelos, tal vez no se daba cuenta, pero él sabía que él era el consentido y ponía en celos a sus hermanos. Y Dios, a través de ese pozo, de esa cárcel, de esa persecución, limó, y hasta que los tuvo que perdonar y bendecir, y él llegó a tener esa estatura que Dios quería que tenía. Y así es el proceso en nuestra vida. Esa gracia hermosa está sobre sus hijos y debemos de seguir trabajando en ella. Pero no por eso criticar a aquellos hermanos que guardan el sábado, porque ellos se lo celebran así y ellos son felices, y Dios también se goza porque Dios va a ver lo profundo. Hay personas que no usan ciertos atuendos porque lo hacen para el Señor, y yo lo respeto, yo sí las uso porque también lo hago para mi Señor. Yo trato de estar como a mí me agrada para mi Señor, ¿verdad? Siempre con la sabiduría y entendimiento de nuestro Señor Jesús. Bendiciones, Néstor Velázquez. Sí, amén. Y yo muchas veces él me pregunta si soy pastora. Sí lo soy. Yo no lo digo mucho porque hay muchos hermanos que no les gusta que una mujer sea pastora. Y por respeto a ellos yo no ando anunciando que soy pastora, porque yo respeto que ellos no vean a la mujer como pastora y me salgan con mucha doctrina en contra del pastorado de la mujer. Y yo lo respeto. Lo que yo quiero es predicar la palabra de la gracia que Dios me ha dado, de esa bendición, del entendimiento de la palabra de Dios, compartirlo con todos, desde niños hasta ancianos. La palabra de Dios dice reunir desde los que maman hasta los ancianos. Y déjenme decirles que a mí me encanta también. Mucho tiempo estuvimos dando clases a niños y es algo hermoso la palabra de Dios, cómo se dan las historias y cómo los niños aprenden. Todas esas historias no están ahí solo por historia, sino tienen algo que nos dejan un gran mensaje para nuestra vida. Entonces yo respeto a todos varones o mujeres que no les gusta pues una mujer pastora y empiezan a enojarse para evitar eso. Pero sí soy pastor amado del Señor, Néstor Velázquez. Entonces, como les decía, las puertas son importantes que nosotros trabajemos en ella, y ese es nuestro espíritu. Muchas veces el espíritu viene dañado de generación en generación, y esto es iniquidad que se ha transmitido a las generaciones. Pero cuando nosotros, como les hablaba, hay una persona que está mal de la mente, muchas veces es su espíritu el que está dañado. Y cuando va al doctor, bueno, si necesita, porque hay cosas que segregan en la mente. ¿En qué parte de la Biblia habla de la pastora? Les voy a dar una clase, hermano Néstor. Yo la voy a grabar y se la voy a mandar, pero ahorita estoy en el estudio de las puertas. Entonces vemos que nosotros hay personas que traen situaciones en su mente y a veces son heredadas porque viene dañado el espíritu. Y es necesario, a veces me preguntan si es malo ir al doctor o no. Eso depende, eso tiene que ser Dios a través de los siervos que están ministrando, que tiene que revelar, porque si hay personas que necesitan algún medicamento porque se han agregado partes del cerebro que están dañadas, pero esto viene ancestralmente. El médico va a llegar al psiquis, a la mente, pero al espíritu solo va a llegar el Espíritu Santo. Y esto es solo a través, mediante la administración, mediante la adoración al Señor. No puede ser sanada una persona que viene herida desde el espíritu y el alma a través de un médico. El médico es bueno para que llegue a esos partes del cerebro que segregan ciertos químicos o que faltan ciertos químicos y va a necesitar cierto medicamento para establecerse. Pero al espíritu y el alma solo llega el Espíritu Santo. Entonces tienen que llenarse del Señor. Si tienen a una persona o ustedes mismos, yo muchas veces fui afectada en mi psiquis por el dolor que yo traía ancestral y el que yo me provoqué por el pecado. Pero una vez me llené de la palabra, les hablaba y les comentaba semanas anteriores que yo tenía temor. A mí hace un año
me dio el COVID y no podía respirar. Esas pausas, las personas que pasaron eso, déjeme contarle y ya voy terminando así brevemente, no podía regresar la respiración. Me quedaba, y no podía, me iban a hospitalizar, me hicieron firmar un papel porque no me quise quedar, me iban a entubar y no quise. El día 22 de agosto, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana Janet. Así es, bendito sea mi Señor por siempre. Como les decía, es algo bien terrible cuando a uno le ataca, me dio neumonía e infección intestinal, me afectó varias partes del cuerpo. Pero el punto, ¿a qué les traigo esto? Que el día 22 de agosto yo no sentía olor y por el mismo situaciones, hacía muchos años que a mí me daban ataques como de ansiedad o de temor. Y el Señor usó esta situación porque aunque yo ya no los tenía, porque he estado en la palabra, en la oración y todo eso, entonces a veces se va quedando ahí y uno no sabe, uno no se da cuenta que adentro, muy adentro, hay cosas todavía que no han sido sanadas. Entonces, a través de la administración yo ponía la oración y me ponía a adorar al Señor y me ponía a ministrar yo misma mi alma con mi esposo y le decía, alma mía, adora a tu Señor, tú puedes respirar. Y empezaba a pedirle y el Espíritu Santo me iba enseñando por qué pedir perdón. Y fueron casi 3 semanas que yo sentía terrible, que a veces quería gritar porque no podía respirar, quería salir corriendo porque llegan ataques de ansiedad, que a través de esa enfermedad a veces uno ya los tiene escondidos, pero se desarrollan ataques de pánico porque no puedes respirar. Si lo hablamos científicamente, lo que pasa es que como tú no puedes respirar, tu cerebro está agregando, que está diciendo que está en peligro. Entonces tú empiezas a entrar en un estado de shock, porque como no tienes suficiente oxígeno, el cerebro piensa que está siendo atacado o que tienes peligro de muerte y eso se vuelve peor. Y la única manera que uno puede estar ahí es ministrando su alma, ministrando su espíritu, y el Espíritu Santo te va a ir guiando, porque fue así como pude superar esa enfermedad. Ya por poco yo ya no podía respirar y el día 22 de agosto del año pasado me arrodillé a las 12 porque tenía muchos ataques por falta de respiración. Y yo no quería ir al hospital porque yo sabía que si yo entraba al hospital ya no iba a salir. Y aquí yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que hizo Jacob, que peleó su bendición. Y hasta que tú me sanes, hasta que tú me des el respirar, yo me voy a levantar. Yo no podía casi ni dormir porque no podía respirar bien. Y esa noche yo me arrodillé y empecé a clamar, pero de una manera yo no pude estar toda la mañana ni pelear la batalla, me quedé dormida, sin oxígeno. Pero cuando yo desperté, la misericordia del Señor, pude oler por primera vez después de 3 semanas. Yo estuve 3 semanas sin oler y sin sentir sabor y con fiebres que decía que era demasiado alto, que era peligroso para mi vida. Y entonces pude respirar y pude sentir el sabor y pude respirar ese aliento. Y qué hermoso, porque ese aliento es el que el Señor sopló en nuestra vida, que el enemigo quiere quitar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con este pequeño y breve testimonio? Es que ministra tu alma a través de la palabra. Yo te contaba, a los que no vieron ese testimonio que di, que cuando yo iba a manejar, el solo poner las manos en el volante, el solo poner para manejar,
yo sentía que iba a atropellar y entraba en estado de pánico y no me dejaba manejar. Pero a través de la palabra, yo me empecé a llenar de la palabra y de todas las promesas del Señor. Pues no le puedo decir que soy un as, pero hasta el día de hoy nunca he tenido un ticket y espero no tenerlo si el Señor me guarde. Y gracias a Dios Él nos ha guardado. Entonces, Dios va rompiendo cosas en tu vida que a veces no te dejan hacer. A veces uno es torpe con las manos o con los pies porque hay cosas que uno no sabe, pero ¿por qué no me sale? ¿Pero por qué? Por más que le intento, no me sale. A veces, que quiero estar hablando más adelante, cuando termine esto, de esos espíritus errantes que no pueden estar en un solo lugar, que no pueden tener un trabajo, que no tienen esa estabilidad. Una cosa es que tú, no está mal que tú cambies para algo mejor, que tú te superes o que tú pienses, pero hay personas que pasan toda su vida y nunca alcanzan, aunque sean millonarias, aunque lleguen a la luna, tienen un espíritu errante. Y hay personas que por más que quieran hacer las cosas, no pueden, porque hay situaciones difíciles en su vida. En el nombre, saludos desde Ensenada, México, Carlos Alberto Romero, Baja California. El Señor usó una asna, el Señor va a usar a quien quiera. Si uno como hombre no lo hace, amén, hermano, así es. Si Dios usó un burrito, ¿por qué no me va a usar a mí, verdad? ¿Y por qué no va a usar a cada uno de nosotros? Entonces vemos de que es necesario que nosotros vengamos al Señor y podamos ministrar esas áreas, que el Espíritu Santo te vaya guiando. Yo te quiero decir que el Señor me sanó de esa enfermedad, me hizo respirar a través de estar ministrándome, a través de la palabra, de oír. Yo me ponía a escuchar todas sus promesas, ahí limpiando todas las promesas, y un día oí todas esas promesas donde dice: todo lo puedo en Cristo, yo estoy contigo, no te dejaré, nunca, nunca estarás sola. Y yo me agarré de todas esas promesas, y así es como he logrado muchos de mis sueños, muchos de mis anhelos. Es a través de su palabra, y yo lo comparto contigo. Así he sido sana. También en el año 19 tuve un tumor que prácticamente dijeron que era cáncer, y se miraba en las radiografías, y un día se los puedo poner a través de visual, cómo se miraba todo mi pecho lleno de una masa terrible, que prácticamente siempre me decían que podía ser un cáncer terminal. Me daban pocas esperanzas. Pero, ¿sabes? A mí me tocaba predicar. Fue en el año 19. Y de repente me toqué el pecho y sentí una bola. Y tuve temor, pero lo dejé a un lado. Dije, no, yo tengo que predicar, y no voy, por esta bola yo no voy a dejar de predicar la palabra. Pero en la noche vino el temor a mí. Cuando terminé de predicar y me fui a acostar otra vez. Y yo tengo una niña que ahorita tiene 8 años, en ese entonces tenía 6 años. Y mis hijos, y ya soy abuela, tengo un bebé que es mi nietecito. Y entonces yo sentí que todo esto, mi esposo, mi abuelita de 99 años, mi familia, pero en eso la palabra vino a mí. Y le dije: Señor, ¿sabes una cosa? Si yo muero por este tumor, es porque tú ya me quieres allá en el cielo. Pero yo no me voy a ir antes ni después de tus proyectos, que tú hayas terminado lo que tengas que terminar en mí. Eso le dije esa noche. Y si yo muero, tú te vas a encargar de mi familia, tú te vas a encargar de mi esposo, de mis hijos, de mi niña, de mi abuelita. Tú lo tienes todo bajo control. Y me agarré de esa promesa: si yo vivo, vivo para ti. Y si yo muero, muero para ti. Así que no hay pierde en esta situación. Yo creo que si yo me voy contigo, va a estar mejor la cosa. Porque ya no voy a ser yo la que se va a encargar de mi familia, sino tú personalmente. Y cuando entendí esto, llevé un proceso de aproximadamente 5 meses para que me operaran, y salí con bien.
y el Señor hasta aquí me tiene con vida. Entonces quiero decirte que todos esos procesos que pasamos, todas esas situaciones difíciles que pasamos, Dios tiene un propósito en esas cárceles, en esa puerta de la cárcel. Y Dios tiene ese propósito de que nosotros, todos nuestros yugos sean quitados, porque al cielo no entrará ni mancha ni arruga alguna. Entonces, con esto yo termino. Tal vez me pones como alas de paloma. Entonces vamos a orar para terminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver si puedo conectarme aquí. Aleluya, gloria sea mi Señor Jesús. Aleluya. Vamos a orar para terminar. Bendiciones. Gracias por su palabra, hermana Janet. Bendito sea el nombre de Dios. Como decía mi hermano, si Dios usa hasta las piedras, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Si usa hasta los animalitos, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Entonces es necesario que nosotros tengamos ese corazón, ¿verdad? Yo no soy perfecta y nunca en tu vida pongas la mirada en mí, porque yo soy humana, todavía estoy en el proceso de Pedro, bravucona, le jalo las orejas a mis hijos si se portan mal y me molesto, pero soy mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. Y el otro año, si estoy en esta tierra, voy a ser mejor que hoy. Igual usted, mi hermano y mi hermana, su mirada en Cristo Jesús. Yo fallo porque soy de barro, pero no con eso quiero decir que debo de pecar, al contrario. Cada día que aprendemos de la palabra debemos de ser mejores cada día, luchar, velar. Ahorita son tiempos donde la iglesia está cabeceando, está adormecida, el enemigo le tiene, no pasa nada. Y por allá hay huracanes, y por acá hay fuego, por allá terremotos, guerras, rumores de guerras. Pero la iglesia está cabeceando. Dice la palabra que no nos afanemos. Y a veces nos afanamos, yo incluida. A veces soy una persona que ahí estoy, a veces en algo metida y se me va el tiempo. Cuando de repente el Espíritu me dice, hey, Aneli es mi nombre, ¿qué haces ahí? Yo estoy aquí, yo quiero darte, yo quiero enseñarte las cosas que no se corrompen ni por agua ni por fuego, que son celestes, no terrenales. Y es ahí donde se levanta mi espíritu y digo, Señor, perdóname. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo soy como una niña muy distraída. Miro para un lado, pero cuando ya no miro a mi papá me asusto. Un día mi hija, fuimos a la marqueta y de repente no me vio y decía, mami, ¿dónde estás? Y se asustó y me dice, me asusté. Y me acordé de mí, cuando a Dios me distraigo y de repente no veo a mi padre, no lo siento y digo, Señor, ayúdame, porque me distraje un momento. Soy humana. Por eso tu mirada en Cristo Jesús, no en el pastor, no en la pastora, no en el siervo, no en el profeta. Hay uno que es fiel y verdadero. El que hizo los cielos y la tierra. El que te sostiene cada día. El que te levanta. El que te da fuerzas. El que te da aliento. Su nombre, estaba viendo en varios reportes que su nombre suena a ese aliento que tú sales, ese respirar. Ese fue el que Dios te puso. Tú respiras para Él y vives para Él y por Él. Tú le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿En qué está sostenida la tierra? Los científicos te pueden decir que es la gravedad. Pero ¿quién hizo la gravedad? ¿En dónde está suspendida toda esta galaxia y todas aquellas que nunca encontrará el hombre? En la nada. Solo por el poder de su palabra. Y esa palabra es la que te va a sostener a ti, hombre y mujer. Esa palabra es la que te va a dar fuerzas para soportar las situaciones de enfermedades, de pobreza. Pero son tiempos nada más. Porque juntamente con la llaga viene el ungüento de Dios. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Es su promesa. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque va a estar con nosotros. Si pasemos lo que pasemos, hay momentos de pobreza, hay momentos de escasez, hay momentos de enfermedad, hay momentos que hay situaciones difíciles en nuestro hogar, pero de todo el Señor nos va a librar. Dile al Espíritu Santo, guíame cómo dirigirme a mi Dios. Dame las palabras. Y Él te va a decir y te va a guiar. Y vas a pasar en las mañanas momentos bellísimos de amores en los aposentos de tu Dios. El Espíritu Santo te va a llenar de palabra y te va a decir cosas hermosas que van a salir y brotar de tu boca. Y vas a edificar puertas que estaban destruidas ancestralmente. A veces decimos, ¿pero qué le digo a Dios? El Espíritu Santo va a llenar tu boca, tu mente, tu corazón de todas esas palabras. Y le vas a decir, amado mío, así como lo hacía el salmista, así como lo hacían los proverbios, así como cantares, va a salir de ti para el Señor y te vas a llenar. Y vas a estar despierto, vas a estar despierta cuando el Señor te llame con voz de trompeta y te diga tu nombre y te dé un nuevo cuerpo celeste. Gracias, amado Padre, sellamos esta palabra con tu Espíritu Santo, que sea como un río, un caudal llegando, Señor, a cada necesidad, a cada persona, a cada aquellos hermanos y hermanas que necesitan de tu palabra. Llena, Señor, llena su mente, su corazón, llena su vida. Hombres, levanta a esos sacerdotes. Levántalos. Levántalos, Señor. Levanta a esas mujeres, esas Déboras. Levanta a esos niños, esos ancianos. No digas tú, es que ya no tengo edad. Claro que tienes edad. Aunque tengas 100 años, tú puedes decirle al Padre la misericordia para tu casa y para tus generaciones. Tú puedes decirle una palabra de aliento. La palabra está viva y esa palabra lleva vida. Y cuando tú dices que Cristo te ama, el corazón de los necesitados late y dice, hay alguien que me ama. Y no es cualquiera. Es un Dios vivo que hizo el universo.
Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor. Dios bendiga tu entrada y tu salida. La próxima semana estaremos de viaje, pero dentro de 2 semanas seguimos transmitiendo, si Dios nos presta la vida y nos trae con bien. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias, Padre. Nosotros seguimos orando acá por tus peticiones y tus necesidades y las nuestras. Padre bendito, te adoramos.